Es curioso eso de decir que el ser es y que el no ser no es. Porque realmente la nada permea muy profundamente nuestra experiencia de la realidad. Por ejemplo, ahora mismo estoy hablando y si no fuera gracias a los silencios entre mis palabras, pues nada de lo que digo tendría sentido. Pero es que en general no podríamos pensar si no fuera gracias a que entre pensamiento y pensamiento hay ese instante de vacío mental que permite que aquello tenga un orden. Pero no solemos valorar, incluso rechazamos a la nada y sus distintas vertientes. Por ejemplo, el silencio. ¿Cuánta confianza necesitamos para compartir de verdad un silencio con una persona? ¿Por qué nos sentimos casi desapareciendo con un cierto grado de vacío existencial cuando nuestra mente parece cesar en pensamientos? Este podría ser justamente el motivo por el cual el cero, que es la versión matemática de la nada, tardó siglos en aceptarse y en florecer, a pesar de que ahora mismo es la base de la matemática y por extensión de la física. Pues sobre esto es sobre lo que hoy vamos a reflexionar. La nada no es únicamente un tema interesante sobre el que reflexionar metafísicamente, sino que es un concepto extremadamente útil. Claro que en Occidente la filosofía ha reflexionado muchísimo sobre la nada, desde Parménides hasta Sartre, pasando por Aristóteles, por Heidegger. Lo que pasa es que ha sido un estudio, vamos a decirlo así, quizás demasiado intelectual. Y quizás se trate de un cliché, pero no creo ir muy desorientado al decir que en Oriente, tanto el hinduismo como más concretamente el budismo, han exprimido mucho más el concepto de la nada para ponerlo al servicio del ser humano y no solamente estudiarlo de forma intelectual. Por ejemplo, en el budismo, la liberación, el nirvana, solamente se puede alcanzar realmente con una integración completa con sabiduría del estado de vacuidad. ¿Pero por qué? Porque es útil. Porque si todos los fenómenos son vacíos, es más fácil cultivar lo que el budismo quiere cultivar, que es, por ejemplo, la paz o el amor. Pues bien, esta misma practicidad de la nada que se lleva cultivando en Oriente desde antaño, si bien no tiene un peso tan importante en Occidente en términos de moral, sí que lo tiene en otro ámbito muy diferente, que es el de las matemáticas y el de la física. El análogo numérico del vacío es el cero. Y el cero es la piedra angular, realmente, de la matemática moderna y contemporánea. Casi todas sus ramas, de alguna forma, han podido desarrollarse e incluso nacer directamente gracias al estudio del cero. No hay que mencionar, por supuesto, el análisis, cálculo diferencial, cálculo integral, que beben directamente de ahí, sino también la geometría, por ejemplo, la geometría proyectiva o la geometría diferencial, y también la teoría de conjuntos. No solo por la importancia del conjunto vacío en sí, sino por el conjugado del cero, que es el infinito. En general hay un largo etcétera, pero el cero está detrás de casi todo dentro de las matemáticas. Tomemos este último caso, que quizás es el menos intuitivo de los que he dicho, y que yo creo que encierra una idea bastante curiosa. Vamos a irnos a la construcción del conjunto de los números naturales a partir de los axiomas de Peano elaborada por von Neumann. Si no sabéis de qué estoy hablando, tenéis un vídeo que se llama Así nacieron las matemáticas, en cuyo final explicamos un poco qué es esto de los axiomas de Peano. Lo único que tenéis que saber es que von Neumann construye los números naturales, 1, 2, 3, etc., cogiendo conjuntos vacíos, que sí, que son intuitivos, y haciéndoles uniones de una forma muy particular. Pues bien, para mí esto es la culminación del arraigo del concepto de vacío y de cero. El vacío es el análogo conjuntista del número cero. Digo, para mí esto es el final del arraigo de esa idea en las matemáticas. Es el momento en que algo tan intuitivo como son los números naturales acaban siendo construidos a partir del conjunto vacío,
que en realidad, como vais a ver, viene al final. Pero no solo ya es esta aceptación, la culminación en la aceptación del cero, sino casi el grado de obsesión que los matemáticos tienen con el concepto del vacío. Tanto que lo hemos puesto al principio de aquello que es el origen mismo de las matemáticas, que son los números naturales. Pareciera que después de haberle negado el estatus ontológico como número al cero durante siglos, milenios, de repente nos hayamos pasado al otro extremo y ahora consideremos al cero mucho más intuitivo que al 1, al 2, al 3. A mí me recuerda casi a la voluntad de nada de la que hablaba Nietzsche. El hombre prefiere aferrarse a la nada antes que no aferrarse a nada. Los matemáticos prefieren aferrarse al concepto de vacío antes que aceptar que las bases de la matemática realmente están bastante vacías. En cualquier caso, esto era solamente un inciso concreto de una idea personal que tuve en la carrera cuando me explicaron los axiomas de Peano. Y realmente mucho más obvio es el caso de el momento en el que empezó a calar la idea del cero, que es tan tarde como el siglo XVI-XVII, con el nacimiento del cálculo diferencial. No vamos a hablar hoy de este tema, en primer lugar porque es un tema muy tratado y porque, en segundo lugar, ya tenemos vídeos en este canal e iremos sacando más. Por ejemplo, qué son los números reales, que tratan sobre la historia del cálculo en el siglo XIX, o otro sobre teoría de la medida a principios del siglo XX. Así que os remito a esos vídeos si os interesa cómo continúa esta historia. Aquí estamos justo en los preliminares. Sin embargo, sí que vamos a tomar algo del cálculo infinitesimal, que es la relación entre cero e infinito, que como vais a ver va a estar permeando durante todo el vídeo cada una de las cosas de las que vamos a ir hablando. Más allá de que el principio fundamental aquí va a ser, evidentemente, que cualquier número que no sea el cero entre cero va a ser infinito y cualquier número que no sea infinito entre infinito va a ser cero, más allá de eso, vamos a irnos un momento a Oriente, porque vamos a sacar ideas bastante interesantes y, como vais a ver, nos va a acompañar a lo largo de todo el vídeo también. Porque sí, esta relación que acabamos de decir, de que un número entre cero sea infinito, no era tan evidente para los primeros matemáticos que trabajaron con esto, que fueron los matemáticos indios. Y podéis hacer la prueba de ver que tampoco es tan intuitivo, acordándoos o viendo cómo los chavales de 14 y 15 años, evidentemente les cuesta entender este concepto, que es bastante abstracto, al menos al principio. Como vamos a ver, el cero ya existía antes de que los matemáticos indios empezaran a hacer operaciones aritméticas con ellos, empezaran a tratarlo como un número realmente. El cero antes ejercía una función posicional, pero los matemáticos indios le dieron ese nuevo estatus numérico. Y este realmente va a ser el gran acierto de los indios, no otros que quizás también se le han atribuido por cierto romanticismo. ¿Y el qué significa? Decir que el cero es un número es exactamente esto. El hecho de que podamos hacerle lo mismo que al resto de números y trabajar con ello pues de forma aritmética. Y esto fue lo que hicieron los indios, cosa que puede parecer poco meritoria, pero no es nada trivial. Realmente hasta el siglo XVI, cada gran salto en matemáticas que se fue dando requirió grandes periodos de tiempo, quizá exceptuando la antigua Grecia. Pero en cualquier caso, la complicación se debe a que el proceso de abstracción, el proceso de generalización de una casuística que a priori parece muy vasta y muy diversa, es realmente muy complicada de hacer. Y esto se puede ver también, esto sería la filogenia, se podría ver ontogénicamente en los niños, a los que les cuesta muchísimo abstraerse de propiedades que ya conocen de un conjunto diverso de entes matemáticos. Y también en la carrera, pues, es de lo más complicado. Esto también es un tema del que hemos reflexionado mucho en el vídeo sobre el origen de las matemáticas. Pero bueno, en cualquier caso vamos a irnos a este caso concreto del cero para los matemáticos indios. En este caso, simplemente el hecho de agregar el cero al juego de operaciones con sumas y restas complicaba muchísimo el asunto. Pensad que en tiempo de Brahmagupta, que va a ser el primer matemático, un matemático indio del siglo VI, el primer matemático que trabaja, que nos conste, con el cero, en tanto que número, en ese tiempo se estaban empezando a aceptar en la India los números negativos. Porque claro, si empiezas a trabajar con el cero y con las restas, pues cero menos algo positivo te tiene que dar un número negativo. Entonces ya metes en la ecuación todo un nuevo conjunto de números. Bueno, pues para ese entonces, en China ya llevaban un milenio, casi un milenio, en principio, usando
números negativos de manera más o menos parecida a como lo haríamos hoy en día. Pero es que si ese proceso parece lento de absorción desde China a India, pensad que hasta que realmente los números negativos fueran aceptados en Europa de manera sistemática, tuvieron que pasar 1000 años más. Todavía en el siglo XVII, Descartes rechazaba considerar a los números negativos números, porque no se correspondía con su noción geométrica de que, bueno, un área pues tiene que ser algo positivo. Luego veremos por qué. Y de hecho los consideraba pues eso, al nivel de los números imaginarios, que por cierto es una denominación que él puso a la raíz de los números negativos. Los consideraba una quimera a los números negativos casi a nivel de los números imaginarios. De manera que este proceso de abstracción de las propiedades de los números negativos del cero fue realmente calando entre los matemáticos, tardaron siglos y siglos. Desde que Brahmagupta comenzara a describir las leyes de los números negativos y del cero, tuvieron que pasar 6 siglos más, hasta el siglo XII, en tiempos de Bhaskara, para que aquello de verdad se condensara de una forma elegante y sin considerar una casuística innecesaria. Y él lo expresaba así, dice: en adición del cero o en subtracción del mismo, la cantidad, positiva o negativa, permanece igual, pero subtraída del cero es invertida. Es una forma muy condensada de expresarlo. Por cierto que en tiempos de Bhaskara era muy interesante cómo hacían matemática los indios. Él tiene un tratado que se llama Lilavati, chica encantadora, que tiene problemas como este. Dice: hermosa y querida encantadora chica, cuyos ojos son como los de un cervatillo. Si eres diestra en la multiplicación, cuéntame, ¿cuánto es 135 por 12? Ojalá fueran así los nuevos manuales de matemáticas. Al asunto al que quería llegar de todas formas, si recordáis, era a la relación entre cero e infinito, que nos hemos perdido un poco. ¿Qué decía Brahmagupta sobre la división entre cero? Bueno, pues él decía lo siguiente. Era un poco explícito, vamos a decir. Positivo o negativo dividido entre cero es una fracción con cero como denominador. No dice mucho. Pero cuando se moja, falla. Cero entre cero es la nada. En efecto, la indeterminación 0 entre 0, que en realidad es la misma que 0 por infinito, no es tan intuitiva como a nuestros ojos actuales pues se puede manifestar una vez curtidos en las matemáticas modernas. Mahavira, en el siglo IX, todavía falla aún más. Y dice que un número permanece igual al dividirlo entre 0, que suele ser la respuesta que suelen dar los chavales antes de que se les explique esto. Ahora bien, 300 años más tarde, de Mahavira, Bhaskara, el mismo del que hablamos antes, ya parece que empezó a entender cómo funcionaba esto. Al principio comienza fiel a Brahmagupta y dice: una cantidad dividida entre 0 se convierte en una fracción cuyo denominador es 0. Pero luego continúa diciendo algo que parece vislumbrar un cambio importante. Dice: esta fracción se denomina cantidad infinita. En esta cantidad, que consiste en lo que tiene 0 como divisor, no hay alteración, por mucho que añadamos o restemos. Al igual que ningún cambio tiene lugar en el finito e inmutable Dios, cuando los mundos son creados o destruidos, por más que numerosos órdenes de seres sean absorbidos o desplegados. Evidentemente, relacionas al infinito con Dios. Por mucho que Arquímedes, más de un milenio antes de Bhaskara, ya trabajaba con lo que en realidad es lo mismo que esto, la intuición de que 0 por infinito, 0 entre 0 es una indeterminación y te puede dar muchas cosas finitas, por ejemplo. Aunque él sí que utilizó esto, es su método de exhaución de forma intuitiva, por ejemplo, para encontrar lo que es el valor del número pi aproximado, 3,1415 y demás. Esto que está en la base del cálculo diferencial integral, porque todo en realidad se basa en la indeterminación 0 por infinito, no pudo constituir la revolución científica que luego constituyó 1600 años después, debido a que nunca conoció el concepto de cero. Los griegos no tenían el número 0 entre sus entidades numéricas, o al menos no de la manera en que la tenía Bhaskara en el siglo XII, y cuando ya se empezó a entender cuál era la relación entre el 0 y el infinito. Esta incapacidad de los griegos para dotarse del número 0 retrasó realmente el avance de la revolución científica, lo que acabo de decir, pues casi 1500 años. Y no lo digo yo, lo dice Gauss, que a propósito de Arquímedes
llegó a decir lo siguiente, dice, hablando del método de desahuciación, porque parece bastante lógico que te aproximas ya a la idea de cero y la vas a tener. ¿Cómo pudo no darse cuenta? ¿Qué alturas habría alcanzado la ciencia a día de hoy si hubiera llegado a ese descubrimiento? Y el poder del cero y del infinito realmente se deducen de una propiedad muy sencilla, que es la que acabamos de decir. Es que cualquier cantidad finita distinta de cero dividida entre cero es infinita. Lo cual en realidad quiere decir que cualquier cantidad finita, incluida también el cero y el infinito de hecho, puede ser la multiplicación cero por infinito. Es decir, cualquier lugar en el que haya un cero y haya finitud, automáticamente hay infinitud. Y en cualquier lugar en el que haya infinitud y haya finitud, hay un cero. Y claro, como hay finitudes distintas, pero el cero siempre es el mismo, eso implica que hay infinitos diferentes. Porque si 0 por infinito es 3 y a la vez 0 por infinito es 40.000, pues ese infinito no es el mismo, evidentemente. Esto incluso después de tantos siglos debatiéndose en el seno de la religión, porque eso sí se hizo en Occidente, desde luego, tantos siglos debatiendo sobre lo infinito, que era una propiedad fundamental de lo divino, tenemos a un personaje tan tardío como Spinoza, que todavía consideraba que todos los infinitos son iguales. No pueden haber dos infinitos distintos. Claro, ¿cómo vas a construir una metafísica y una ética sólida si no conoces realmente de lo que estás hablando? Y aquí necesitas acudir a las matemáticas. ¿Pero cuál era el problema? Pues que no tenían el cero. ¿Cómo vas a reflexionar sobre el infinito sin conocer el cero? Ahora bien, si cantáramos esta butada de que la teología aprendió en el siglo XVII acerca del infinito gracias a la matemática y gracias al cero, habría que decir que esto como mucho es en Occidente, si es que acaso es válida la frase, pero bueno. Porque en Oriente sí que la cosa fue diferente. De hecho parece que ocurrió más bien el proceso inverso. Y no es casualidad que los matemáticos indios fueran los primeros en darle ese funcionamiento aritmético al cero. Ya leímos antes a Bhaskara, comparando la fracción a algo entre cero igual a Dios. Pero es que las Upanishads, que son pues, textos medulares de la tradición hindú, se pueden encontrar cosas como en lo finito no hay felicidad, solo lo infinito es felicidad, rechazo activo de la finitud. ¿Y por qué? Porque en Occidente al menos lo finito no tiene necesariamente esas implicaciones negativas. En los griegos, por ejemplo, pues consideraban que el universo tenía que ser finito, o al menos la visión aristotélica. Y para el cristianismo, pues Dios creó al mundo, de manera que el universo no puede retrotraerse infinitamente hacia atrás, no puede ser eterno hacia atrás. Y sin embargo, en la tradición india, si realmente sabemos ya que el cero y el infinito están tan estrechamente vinculados, y el infinito permea de manera tan profunda toda la tradición hindú, el cero, en su forma más metafísica, vacío, nada, no ser, tiene que estar ahí. Y en efecto, está en todas las tradiciones budista, hindú. Y es ya un estereotipo decir esto, pero es que sí, es que ellos pusieron al vacío al servicio del ser humano, como hemos dicho al principio. Y esto les hizo comprenderlo, el vacío, de manera muy diferente, mucho más práctica que los griegos. Mucho antes de que también naciera el cero como entidad matemática en la India. La noción de que todo es vacío, habida cuenta de que no hay nada que sea independiente de todo lo demás, por sí misma, como idea filosófica, pues no necesariamente debería ser muy rica. Pero si la ponemos en práctica, sí. Y es ahí donde el cero, en su versión, por ejemplo, en el budismo de vacuidad, implica infinitud. Porque en el nirvana, que es un estado de no condicionamiento, o no condicionamiento relevante, desde luego, de cero restricciones, por definición tenemos infinitas posibilidades, infinita elección. Es realmente la aceptación suprema de la vacuidad del mundo. El cero implica el infinito en la tradición budista, por ejemplo. A la manera como el físico, por ejemplo, entiende que si tenemos una dimensión finita o infinita o lo que sea, da igual, y tenemos cero ecuaciones de restricción, cero ecuaciones de ligadura, cero condicionamiento para la partícula, pues esa partícula tiene infinitas posiciones posibles. Bueno, pues haciendo esa analogía, el budismo entiende que si hay cero restricciones, si hay cero condicionamiento, pues entonces la naturaleza de uno pues tiene que ser infinita. Ese es el estado divino que se puede alcanzar en el nirvana.
Podríamos aventurarnos a decir que sin este interés tan práctico que las tradiciones orientales depositaron en la noción de vacío, quizás hoy en día no dispondríamos de las herramientas matemáticas y físicas necesarias para entender qué es eso del grado de libertad del que acabo de hablar. Porque es una cosa muy abstracta a ojos de los griegos. Y ahora vamos a ver por qué. En el libro más famoso que trata sobre este tema del cero, que es Cero, biografía de una idea peligrosa, de Charles Safe, se asume una postura bastante reduccionista con respecto a Occidente, realmente. Se dice, no, los occidentales no podíamos entender el cero, porque aquí casi por una superstición total del horror vacui de Aristóteles, ¿no? El horror al vacío, pues no podíamos aceptar una visión del cero que... Bueno, en fin, parece que Oriente viene a salvar el mundo. Yo no soy de una tesis tan fuerte acerca de que aquí, bueno, pues no podíamos entender el infinito y el vacío como si lo hacían los indios, sino que tengo una tesis más blanda, y es la que os voy a exponer a continuación. Como dije al principio, el Occidente ha trabajado muchísimo sobre el concepto de la nada. Pero quizás el problema es que no lo ha utilizado de forma práctica. Parménides hablaba del no ser. Pero claro, el cero sí que es, la nada sí que es en algún sentido. El vacío también, desde luego. No podemos hacer la equiparación no ser igual a vacío. Y quizás, aunque vacío para Aristóteles era una cosa más como la jora platónica, un espacio de lo posible en el que podría entrar algo, implícitamente parece que había una equiparación a no ser. Entonces, claro, el vacío no puede ser, y eso se hereda en la filosofía medieval, aunque decir, por supuesto, que de todas formas hay tradiciones en Europa que, por ejemplo, los atomistas que sí consideran el vacío pues transversal a toda la realidad física, ¿no? Platón, como siempre, hilando mucho más fino, en su diálogo El Parménides, llega a la conclusión de que en realidad todo lo que existe está a medio camino entre el ser y el no ser. Porque efectivamente todo lo que es tiene que ser, de alguna manera, pero a la vez es un no ser de todo lo demás. Vale, pues el vacío sería algo así como el no ser todo lo demás, inclusive no ser el no ser. Más allá de este trabalenguas, fijémonos en que el cero cumple justo esta propiedad. No es que el cero no sea, es que no es ninguna cantidad. Pero eso no significa que el cero sea la no cantidad. No es ninguna cantidad ni tampoco la no cantidad. Esta idea de Platón, que es un tanto oscura como el resto de su diálogo, si se ha asumido, que posiblemente no, tampoco soy experto en este diálogo, pero bueno, desde luego que si se ha asumido, solo ha sido intelectualmente. En cambio, en el budismo hay una integración mucho más plena de esto. ¿Y por qué? Bueno, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, cuando los budistas dicen que todo es vacuo, de que todo es vacío, los fenómenos son vacíos, los tendemos a equiparar con nihilistas. Y sin embargo, ellos han trabajado muchísimo, integrado muchísimo, el hecho de separarse tanto de un extremo, que es el extremo nihilista, nada existe, como del otro extremo, que es todo existe de manera independiente, que es el extremo esencialista. Ellos cultivan, por así decirlo, el camino del medio. Y ya desde tiempos de Nagarjuna esto se trabaja intelectualmente y se integra activamente desde que uno comienza realmente en el camino. Pero los occidentales hemos tendido a equipararlos al extremo, efectivamente, del nihilismo, como por ejemplo hicieron Nietzsche y Schopenhauer. Bueno, pues esta misma confusión que los budistas no tienen entre vacío y nada es la que aplicamos al problema del cero. No es que los budistas consideren que nada existe, sino que todo es vacuo, siendo vacuo lo que hemos dicho antes, es decir, que no es nada de lo demás, pero tampoco es el no ser. Desde una perspectiva dualista, como usualmente ha solido arraigar mucho en Occidente, hay que elegir entre ser y no ser. No, el budismo dice ni es ni no es. Estamos en el camino del medio. Igual que el cero, justo igual que el cero. Y esto es una idea muy poderosa, porque nos permite ser muy prácticos. Nos permite utilizar el cero como algo que es, a pesar de que en algún sentido no es. Es práctico no solo como los budistas utilizan para alcanzar el nirvana, sino también para entender nuestro mundo físico. Por ejemplo, fijaos, siempre se ha hablado de, comparado budismo con física cuántica, no tiene nada que ver, es una tontería la comparación,
Pero sí es verdad que el camino del medio entre no ser y ser parece chocar con nuestra intuición determinista de la física y, sin embargo, parece compatibilizarse más o menos con la física cuántica, de manera que a nuestros ojos ahora mismo es más fácil entender esto. Pero bueno, eso ya es otro tema. Yo no sé mucho de física cuántica. Supongo que en algunos años intentaré ver qué realmente se puede salvar del budismo dentro de este contexto. En cualquier caso, después del camino tan tortuoso que hemos venido caminando los últimos minutos, vamos a volver a temas prácticos y concretos de la matemática. Como habíamos dicho, los indios son los primeros en otorgarles un estatus numérico al cero, tal y como hoy día lo conocemos. Pero es que los griegos, que no lo conocían, tampoco realmente les hacía falta, aunque les habría venido muy bien, tampoco les hacía falta, y desde luego no lo tuvieron tan intuitivamente cerca por su concepción de la matemática. La matemática griega era esencialmente geométrica, formal y geométrica. Y ese es el motivo por el que antes descubrieron los irracionales, parecen mucho menos intuitivos a nuestros ojos hoy día que el cero. Y sin embargo, los números negativos y el cero pasarán totalmente desapercibidos. Porque, efectivamente, un área negativa, ¿eso qué quiere decir? Ahora bien, esto no significa que los griegos no hicieran uso de una de las potencialidades del cero que ya tenía en ese momento y que, bueno, pues luego se correspondió con la noción numérica que los indios le dieron al cero. Y una cuestión también, por cierto. Nuestro cero proviene de la palabra sunya, que significa vacío en sánscrito. De ahí pasó al árabe, que es sifir, y de ahí pasó al latín, la latinificación del árabe sifir por medio de el vocablo cefirus. Y de cefirus provienen cero y cifra. Y luego vamos a ver por qué es eso de cifra. Pero hemos dicho que los griegos ya utilizaban un cero posicional antes de conocer siquiera los indios qué era eso del cero numérico. Nuestro sistema actual, que proviene directamente del indio, nuestro sistema numérico actual es posicional. Eso quiere decir que cada cifra, por ejemplo, el 1 no vale 1. El 1 vale 1, 10, 100 o 1000, en función de si está a la derecha del todo, un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda, etc. Eso es un sistema posicional. En función de la posición que ocupa la cifra, vale 1, 10, 1000, 1.000.000. Este se trata de un sistema, el posicional, que adoptaron independientemente algunas culturas, por ejemplo los mayas, los babilonios, a lo largo y ancho del mundo. Y realmente para cálculos aritméticos de gran envergadura, pues es muy útil, pero no determinante. Y no determinante porque se puede combinar bien un sistema no posicional, como el romano, con ábacos, tablones de conteo, etc. Y el hecho de que esos ábacos y esas tablones de conteo fueran útiles fue lo que hizo que los griegos, los europeos, durante 2000 años se las pudieran arreglar con un sistema numérico penoso, realmente, muy rudimentario, tanto el de los griegos como el de los romanos, sobre todo. Pero pudieron sobrevivir durante todo ese tiempo, a pesar de que eso lastró significativamente el avance de la matemática, incluso con lo que habían hecho los matemáticos griegos, que ya era mucho, a diferencia de los romanos. Pero los matemáticos griegos quizás eran tan buenos porque algunas veces para cálculos astronómicos, por ejemplo Ptolomeo, el mismísimo Ptolomeo, utilizaba el sistema posicional babilonio, hacía sus cálculos ahí y luego los volvía a pasar al sistema griego porque las propiedades del sistema babilonio eran muy superiores. No solo por ser posicional, sino también porque era sexagesimal. Por cierto que si estáis interesados en por qué era sexagesimal o por qué el nuestro es decimal, en el vídeo sobre el origen de las matemáticas tenéis una explicación bastante extensa sobre todo esto. Y ahí vemos por qué el sistema babilonio en buena medida es de los mejores o incluso mejor que el que tenemos hoy en día nosotros. Realmente es un sistema muy, muy potente y es el que seguimos usando, por ejemplo, para los grados, minutos y segundos, debido a que los griegos lo utilizaban en esos cálculos. Pero bueno, ¿qué tiene que ver entonces el cero con todo esto? Bueno, pues resulta que pensad que el mismo símbolo, en función de la posición, en el sistema numérico babilonio, por ejemplo, el mismo símbolo puede significar 1, 60 o 3600, a la manera en que nuestro 1 pues, puede significar 1, 10 o 100. Entonces, ¿qué pasa si solamente nos queremos referir al 60? Si solo nos queremos referir al
del 3600. ¿Cómo diferenciamos al 60 del 3600 si tienen el mismo símbolo? Igual que nosotros diferenciemos al 10 del 1000, ellos necesitaban un símbolo, que es el 0 posicional, para diferenciarlos. Y ese símbolo pues podía ser punto, un palo o un símbolo concreto que sirviera como hueco de que aquí no hay nada, aquí esta posición no, aquí no hay cifra. Y este es en realidad el nacimiento del 0, mucho antes que su uso aritmético, como los indios trabajaron 1000 años más tarde. Los mayas, curiosamente, sí que tenían un símbolo muy concreto para el 0, a diferencia de los babilonios, que al principio no lo tenían muchos líos, luego usaban diferentes. En el maya sí que había un número 0. Lo que pasa que únicamente tenía función posicional, en los calendarios lo usaban, eso hizo que, por ejemplo, en Europa, al no usarlo, realmente hubo un comedero de cabeza durante siglos de cambio de calendario constante. Empezaron a contar a partir del año 1. Pero digo, los mayas sí tenían una opción más cercana al 0 actual, pero tampoco hacían aritmética con el 0, igual que sí que harían los indios después. Eso sigue siendo mérito de los indios. Pero bueno, volvamos a los griegos, porque como hemos dicho, llegaron a utilizar el sistema babilonio, a pesar de que nunca se llegaron a plantear ellos mismos adoptar un sistema posicional por algún motivo. Entonces, para fines concretos usaban este sistema sexagesimal. Por ejemplo, para los grados, como he dicho, imaginad que querían expresar 42 grados y 3 segundos. Y no había, entre media, no había ninguna cantidad de minutos. Vale, pues ahí lo que hacían era añadir un símbolo intermedio que curiosamente tenía una forma de O, un hueco, como nuestro 0. Es casi nuestro 0. En el libro La nada que es, Historia natural del 0, de Robert Kaplan, podéis encontrar una extensa discusión acerca de por qué se usó esta notación. Quizás sea porque O es la inicial de Uden, que en griego significa nada. Pero bueno, tenéis ahí más temas discutidos, y también el hecho de que a lo mejor el 0 posicional griego viajó a la India y ahí se convirtió en un punto, y ese fue con el que empezaron a trabajar los indios, curiosamente. De manera que sería una hipótesis no poco plausible que el 0 posicional, solo como símbolo, viajara de Babilonia a Grecia, luego de Grecia a la India, y luego la India se convirtiera en un número con todas las de la ley, y de nuevo un milenio más tarde alcanzara las costas europeas y allí permitiera la revolución científica, que no casualmente coincidió con el surgimiento del cálculo diferencial. Bueno, el cálculo diferencial quizás un poquito más tarde, pero bueno, en cualquier caso lo aceleró. Sin embargo, creo que en el libro este de Kaplan, que os acabo de decir, se peca del extremo contrario que en el libro de Seife. Y es que aquí pues se intenta desmerecer a los matemáticos indios por todos los medios. En aras de una supuesta objetividad, en realidad se están utilizando hipótesis que no están confirmadas, velando lo que en realidad podría ser la verdad. Pero bueno, es cierto que evidentemente no todo viene de la India, y que el motivo de que haya surgido el 0 no necesariamente es porque los sacerdotes hindúes reflexionaran profundamente acerca del vacío. Pero lo que está claro es que allí fue donde nació el 0 como entidad numérica. Y no solo eso, sino que tenemos un precedente muy interesante. Aquí no hay materia de discusión. Hace 2500 años, el gramático indio Panini, el primer gran matemático formal de la historia, ya propuso una definición útil, formal, del 0 gramatical, mucho antes que el 0 aritmético, pero que va más allá, trasciende el 0 posicional que usaban los babilonios y los griegos. El rol de Panini en la gramática es comparable al de Euclides en la matemática griega. Panini básicamente, al igual que Euclides, generalizó, concluyó ese proceso de inducción, de abstracción, para formalizar una disciplina y que a partir de ahí subcasos concretos se pudieran deducir a partir del esquema general, de la estructura general. Y como dije antes, al igual que los silencios poseen un significado, aunque no constituyan palabras, y ya lo creo, si tienen significado los silencios, los morfemas vacíos, la no existencia de un morfema determinado indica una determinada significación
dentro de la palabra. Por ejemplo, si no aparece el morfema S detrás de la palabra gato, es decir, si no es gatos, sino que es solo gato, eso implica que aquella palabra está en singular. Y si no agregamos la partícula, el morfema femenino, que es el género marcado en el castellano, la partícula A, gata, pues gato sigue siendo el vacío, el morfema, la no existencia de A indica masculino. No es que la O sea el morfema que indica masculino, es que el vacío, la carencia de una A, es el que indica en español la presencia de masculino, que es el género no marcado. La abstracción de considerar géneros marcados y no marcados y de coger al vacío, ya al cero gramatical en sí mismo como un morfema, colocarlo al nivel del resto de morfemas, el vacío es tan morfema como el morfema S, digo, eso es más que considerar un cero posicional, como hacían los babilonios. Eso ya es equipararlo al nivel. Para que os hagáis una idea, el cero posicional es un signo, es un símbolo menor que el número, no tiene la importancia que el número. Igual que, por ejemplo, una coma es diferente de una letra, no llega al nivel de letra. Por supuesto, no tiene nada que ver. Pues así entendían quizá los griegos, los babilonios, el cero como un signo que no llegaba al estatus ontológico de número. Pero el cero de Panini, el morfema cero de Panini, ya sí califica como morfema, como todos los demás, está en la estructura de los demás. Sin embargo, por desgracia, no hubo ningún matemático que como Panini se diera cuenta de esto en el caso del cero posicional y lo utilizara más allá de ahí. Este proceso en matemáticas, al menos según sabemos, parece haber sido algo más orgánico, algo más oscuro que ocurrió entre esa adopción del cero posicional por parte de los babilonios hasta que Brahmagupta ya sea el primero en decirnos, oye, aquí ya sí el cero es un número como todos los demás. Sin duda esta evolución tuvo lugar en la India. Y quizás, aunque puede ser una hipótesis aventurada, contribuyera el cero de Panini a considerar a la nada como algo importante dentro de la estructura de la palabra o la estructura de la matemática en el caso del cero numérico. Al fin y al cabo no lo sabemos, pero parece bastante lógico que si los indios ya lo habían hecho con la gramática, pues estuvieran dispuestos a hacerlo con la matemática. Sea como fuere, en esta evolución que no terminamos de conocer cómo fue del cero posicional al cero numérico, parece que adoptó también un sentido de incógnita. Si recordáis antes, os dije que el sánscrito Sunya pasó al latín Zephyrus, y el Zephyrus derivó tanto en cero como en cifra. Con cifra nosotros nos referimos a cualquiera de los 9 y junto al 0, 10 guarismos de nuestro sistema decimal. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Zephyrus tiene este doble significado aparentemente tan diferente? Bueno, pues esto debe su origen al álgebra, que nació en el mundo indoarábigo, que por ejemplo se desarrolla a partir de preguntas del estilo ¿cuál es el número tal que al doblarlo? ¿Cuál es la cantidad tal que al doblarla es ella misma al cuadrado? Y al decir este tipo de sentencias, la cantidad que, se puede simplificar por medio de algún símbolo, alguna notación y usando alguna palabra concreta. Y esa palabra concreta, que nosotros conocemos como incógnita, cantidad desconocida, los indios también le llamaron Sunya, vacío. ¿Por qué? Bueno, pues porque como los indios trabajaban con los números enteros, también con los negativos, era natural que en algunas de esas expresiones algebraicas el cero pudiera ser solución como todas las demás. Entonces, claro, esto, por un lado, hizo que calara la idea de Sunya como incógnita. Y en segundo lugar, contribuyó a considerar el cero un número como todos los demás. Al igual que, por ejemplo, a partir de cuando a uno le muestran los números imaginarios por primera vez, los números complejos, dice esto ¿por qué es un número? ¿Esto por qué es un número? Pues porque me lo han dicho. Pero cuando uno empieza a trabajar algebraicamente, uno se lo cree. No se lo cree. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Ellos tenían el álgebra, los europeos no tenían el álgebra, y a partir del álgebra el cero sale de forma natural de muchas ecuaciones. Entonces ya no hay motivos para considerarlo diferente de los demás. Por cierto que aquí estoy hablando de álgebra más bien
protoálgebra con este tipo de preguntas, que también se hacía a los egipcios. ¿Qué cantidad es tal que al doblarla sea? Vale, el álgebra nace un poquito después, pero es el origen. Pues bien, este doble sentido de Sunya ya en el mundo indio se trasladó al Cefirus de Europa. Y en Europa realmente el cero al principio arraigó sobre todo dentro del contexto del álgebra y no tanto de la aritmética. Al fin y al cabo, los problemas aritméticos se podían resolver con bastante solvencia gracias a los ábacos. Habían personas muy curtidas en el uso de los ábacos. Entonces realmente el Cefirus iba asociado al mundo de las ecuaciones, al mundo de las incógnitas. Y por eso casi cualquier cifra que sea solución de una ecuación podría ser también el cero. De ahí viene la idea que todavía usamos de estos son los ceros de la ecuación. Estos son los ceros de la ecuación. En realidad, ahí cero se refiere a cifra. La ecuación puede salir 0, 1, 2, 3, 4, 5, tal, incluyendo pues con el sistema posicional a todos los demás, ¿no? Que se forman a partir de estos. Pero sigue siendo como la respuesta lógica sería cifra. Pero es que el cero, como solamente surgía de problemas algebraicos, se acabó asociando a la cifra. Pero realmente, como decimos, el sistema numérico indoarábigo tardó mucho en hacer mella realmente en Europa. Por eso, porque los cálculos aritméticos pues ya se podían resolver bastante bien. Y la manera de proceder con esas... ellos hasta se reían de eso, de las reglas de las cruces en la división. Les parecía una aberración. De hecho, llegó a expresión en Francia para los que se equivocaban al hacer una cuenta. Se utilizaba la expresión faire par algorithme, hacer por algoritmo, porque, bueno, algoritmo llamaban a todo lo que fuera una forma de calcular las cosas usando guarismos, le llamaban algoritmo. ¿Algoritmo por qué? Bueno, pues porque el padre del álgebra, Al-Khwarizmi, que fue un matemático de Bagdad del siglo IX, pues al final acabó asociado a toda esta forma de hacer cálculos aritméticos con el sistema indoarábigo. Y por cierto que su principal tratado, en el cual sintetizaba la matemática griega y la matemática india, agregando también cosas de su propia cosecha, como buen padre del álgebra, empezaba por la palabra álgebra. Entonces, bueno, pues de ahí proviene álgebra también, como curiosidad. Vale, pero hemos hecho un poco el salto desde la India hasta Europa y no hemos visto muy bien cómo llegaron estos conocimientos realmente aquí, a Occidente. Una de las vías fue la península ibérica, que bueno, pues efectivamente durante 300 años como mínimo fue realmente un puente fundamental entre el Islam y la cristiandad en términos de intercambio de conocimientos y recuperación también acerca de temas que ya conocían, por ejemplo, Aristóteles en buena medida, temas que ya conocían los griegos pero que se habían perdido y que los árabes habían tratado, reflexionado y ampliado de forma significativa. Pero también, no solo este intercambio cultural en la península ibérica, también comerciantes que viajaban, comerciantes italianos sobre todo, que viajaban por las costas del norte de África y Oriente Medio y confirmaban la existencia de sistemas numéricos diferentes y potencialmente bastante interesantes, modos de conteo, de aritmética exóticos. El caso más célebre de estos comerciantes que viajaban por todo el viejo mundo y matemático es Fibonacci, que es un personaje bastante interesante, del que no nos vamos a extender mucho, pero si os interesa, pues alguna vez pues podremos hacer algún vídeo. A él le debemos el principal impulso, aunque fuera bastante tímido, hasta mediados del siglo XIII, del sistema indoarábigo aquí en Europa. Pero no penséis que los trabajos de Brahmagupta, Mahavira y Bhaskara, en los que el cero ya estaba plenamente integrado entre el resto de números, llegaron intactos con Fibonacci aquí a Europa. No. Desgraciadamente Fibonacci se refería a las 9 cifras, a los 9 números del 1 al 9 y el signo 0, como hemos dicho, casi como una coma. Habría que esperar hasta los siglos XIV y XV para que realmente el arraigo del 0 como número en el álgebra y más lentamente incluso en la aritmética ya llegara a su fin. Y todavía en el siglo XVI no se había logrado la completa
absorción del nuevo sistema numérico. El caso de los comerciantes fue, sin embargo, diferente y mucho más importante de lo que a veces pensamos. Ellos ya se manejaban con una cantidad de datos complejo y el mecanismo tan simple y elemental de la contabilidad de partida doble pues todavía no se había inventado. Y ahí apareció. Entonces, claro, si tú tienes dos columnas y el equilibrio suma-resta, el equilibrio se da cuando la suma y la resta son iguales, eso ayuda a naturalizar el concepto de cero, que es como ese punto de equilibrio, ¿no? Y no solo eso, sino que además al considerar una cantidad y su diferencia, ayudábamos a naturalizar el uso de números negativos, que todavía, curiosamente, entre los matemáticos pues no se aceptaban porque tenían una visión completamente geométrica. Sin embargo, los comerciantes sí que lo hacían. Mucho antes aceptaron los comerciantes esta noción del número negativo que ciertos matemáticos. Y de hecho eso todavía pues sigue siendo así. Es mucho más fácil explicarle a un niño pequeño de 10 años los números negativos, por ejemplo, con una deuda. El sentido de una deuda. Yo te debo 10 euros, entonces si tengo 0, pues tengo menos 10 euros. Y todo por el rechazo filosófico que los matemáticos tenían en contra de los números negativos y por ende del cero, debido a que eran rehenes, eran todavía esclavos de la visión griega de que la matemática en realidad era geometría. Así que podríamos decir que los comerciantes europeos entendieron antes el cero y los números negativos que los matemáticos y los filósofos, a la manera como los sacerdotes hindúes y los lamas budistas habían entendido el cero y el infinito mucho antes que los matemáticos. O sea, antes viene un sentido más práctico, porque también en el caso oriental tenemos un sentido práctico, al sentido teórico matemático. La abstracción en realidad requiere de alguna concreción previa. Pero como digo, esto fue un cambio lento de siglos y siglos. Y todavía en el siglo XVII, el mismísimo Newton, que es padre del cálculo diferencial, junto a Leibniz, todavía seguía pegado a una noción geométrica de la matemática, realmente. Sus principios pues están escritos en términos de geometría de Euclides. Y como veis, nos encontramos ya a las puertas del nacimiento de lo que el cero pudo permitir, combinado con el infinito, que es su conjugado natural, el cálculo infinitesimal. Es decir, troceamos infinitamente, por ejemplo, el cálculo integral, troceamos infinitamente y luego sumamos infinitamente. O dividimos entre cero, entre intervalos cero, que sería la derivación. Nada de esto se podía explicar con la geometría estrictamente lineal que habían empleado los matemáticos hasta ese momento. Y aquí entran ya en juego debates filosóficos muy interesantes que realmente permearon toda la discusión del siglo XVII y XVIII acerca de infinitesimos, en fin, las bases realmente del cálculo infinitesimal, que no cesaron hasta una formalización que ya tuvo lugar en el siglo XIX y cuyos primeros pasos ya tuvimos la oportunidad de comentar en nuestro vídeo sobre los números reales, que es casi una continuación de este vídeo, porque nos quedamos justo aquí. Pero es que además este vídeo es la continuación de otro, como hemos dicho ya, que es Así nacieron las matemáticas. Porque el cero fue el último número en llegar, el último número natural en llegar a la escena. Pero es que el paso previo, la abstracción de lo que era un número a partir de biyecciones, cantidades simplemente vistas de manera intuitiva, es interesantísimo. Y tenéis ese vídeo también. En cuanto a mí, por hoy ya no tengo nada que decir, nunca mejor dicho. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna cosa que recomendarme, alguna temática, podéis dejarla en los comentarios. Que espero que no sean cero, sino infinitos.